La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti, Damos gracias al Todopoderoso al darnos la bendición de estar delante de su presencia para darle toda la gloria y toda la alabanza. Que Dios los bendiga a ustedes que nos sintonizan. Me es grato llegar a sus respectivos hogares y estar con esta palabra preciosa que quiero compartirles. Venimos estudiando sobre el camino de Dios y el camino del hombre, es decir, la senda de la vida de Dios y la senda de muerte que el hombre lleva. Mayormente en el mes de octubre hay un desbordamiento para los disfraces sin saber que de una o de otra manera están celebrándole el 100% a Satanás. Parece que es una fiesta de entretenimiento, pero es una fiesta satánica. Pero la gente no lo ve así. Mas Dios dice a través de Jeremías capítulo 6, verso 16. Paraos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas ellos no quisieron recibir lo que Dios les estaba ordenando. El hombre es caprichudo, testarudo en su corazón, no quiere humillarse delante de su propio Creador. Piensa que él puede manejar todas las cosas de su propia vida, pero no las puede manejar porque Dios es el que controla todos los pasos del hombre. Pero cuando el hombre no quiere nada con Dios, entonces Dios los deja que hagan todo lo que quieran, pero el final de sus vidas es de una muerte que no tiene reparación, no tiene retroceso. Por lo tanto, Dios les dice claramente: paraos en los caminos, pregunten por la senda antigua y anden por ese camino. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este es el camino de la solución al pecado. El hombre es llamado por Dios a un correcto arrepentimiento, a un verdadero encuentro. A través del profeta Isaías, capítulo 1, verso 18, les llama a ponerse a cuenta. No importa cuán terrible sea su pecado, Dios los llama a ponerse a cuenta. Pero a través de Isaías, en el capítulo 45, verso 22, nos dice en ese interesante pasaje: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y fuera de mí no hay quien salve. El llamamiento de Dios no es para aplastarte, no es para darte con el mazo en la cabeza y apartarte. Te llama porque te ama. Te llama porque quiere restaurar tu vida. Te llama para hacerte feliz, hacer de ti una persona dichosa, una persona que goce de las bendiciones que Dios mismo tiene preparado. Hombres como David, que nos presenta las Santas Escrituras. Hombre que se sometió a Dios, tuvo sus fallas David, pero a pesar de todo enderezó sus pasos, le creyó a Dios, se sometió a Dios, Dios lo perdonó, Dios lo restauró. Y este hombre se propuso andar en el camino de Dios.
en obediencia, en una obediencia total, de tal manera que Dios lo coronó de favores. Dice el Salmo 119, versículo 56. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. En el Salmo capítulo 21, en el verso 3, leemos con toda libertad en ese tremendo y precioso pasaje. ¿Por qué digo tremendo? Porque es glorioso, es maravilloso lo que Dios declara. Y nos dice en ese pasaje, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, con corona de oro fino que has puesto sobre su cabeza, dando a entender que por la obediencia de David, este hombre fue coronado para ser un rey, y Dios lo prosperó en todo. Llegó a ser un hombre eminente por la gracia de Dios. Y por lo tanto, él testifica que estas bendiciones él obtuvo porque guardó sus mandamientos. Es decir, se aferró a las órdenes de Dios, las cumplió con todos los detalles. Por eso es que Dios lo amó, lo bendijo, lo prosperó en todo lo que este hombre ciertamente emprendía. Porque el camino de Dios es de prosperidad, es de vida, es de cambios, es de regocijo. Él transforma todas las tragedias en completas victorias. A través del libro de Proverbios, en el capítulo 28, verso 20, dice Salomón en este interesante pasaje, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, es decir, todo aquel que se aferra a la palabra de Dios, la pone por obra, obedece al Dios Altísimo, esta persona es prosperada. Tendrá muchas bendiciones, dice el pasaje. Quiero que usted medite en esa palabra que está escrita en Proverbios capítulo 28, versículo 20. Que el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. ¿Quiénes son las personas que toman mal camino para enriquecerse? Los que roban, los que asaltan, las personas que estafan a sus propios empleados, los hacen trabajar horas extra para adquirir más ganancias y no se las pagan. Ellos se apresuran completamente a enriquecerse, pero robándole a sus propios empleados. Otros empleados también hacen lo mismo. Mientras está enfrente el jefe trabajan, pero cuando el jefe da la vuelta se sientan y dicen para sus adentros, este hombre no necesita que yo saque este trabajo. Si usted no trabaja legítimamente, usted está robando y por ese robo también está haciendo quebrar la empresa donde usted trabaja. Si la empresa se va a quiebra, ¿cuántas personas quedarían desempleadas? Por la mala cabeza, por la senda perversa que ha tomado. Pero cuando usted decide trabajar agradando a Dios, entonces las bendiciones le van a alcanzar porque Dios lo declara. Dios no dejará sin la bendición al individuo que busca de corazón a Dios y que hace las cosas correctas. Por eso el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. El hombre que se aferra a hacer lo que Dios declara a través de todas las páginas de las Santas Escrituras. Al mismo tiempo, en el pasaje de 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3, cuando las personas vienen a Dios, se aferran a obedecer, a andar en el camino que Dios ha trazado, esas personas son dichosas, son felices y tienen todas las riquezas de la gracia de Dios sobre ellos. Por ejemplo, como todas las cosas que pertenecen a la vida, todas las cosas que pertenecen a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder,
mediante el glorioso conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. Entonces, cuando entendemos el plan, el propósito, la gracia de Dios, nos alcanzan completamente porque nos sometemos a la voluntad de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pero cuando determinamos andar chuecamente, no queremos someternos a Dios, pensando de que Dios nunca va a castigarnos, pensando que nunca nos irá mal, pero no es así. La desobediencia acarrea azote. La desobediencia tiene un final que se llama muerte y muerte eterna. No hay salida, no hay reparación en cuanto a esa muerte, porque se murió en desobediencia. ¿Cuántas personas mueren siendo homosexuales, lesbianas, borrachos, drogadictos, pendencieros? Perdón, viven borrachos y pendencieros. Son asesinos, depravados, blasfemos. Pero la gente dice, oh, está en el cielo descansando. No, esa vida de esa persona no está descansando. El alma de esa persona ni anda penando, está en el infierno. Está atormentado por las llamas del infierno en azufre y con gusano. Cosa que las santas escrituras declaran completamente. Pero el hombre dice, eso es mentira, no es cierto. Y por llenarse su boca de engaño y su corazón de engaño, su mente de engaño, va a parar al infierno. Cuando viene a pensar qué lo que hice, por qué lo hice, pero al mismo tiempo se da cuenta que está ahí por sus propios pecados y sabe de que no tiene más salida, no hay más restauración para esa vida. Pero aquellos que escuchan a Dios, oyen la palabra del Dios santo, del Dios perfecto, del Dios glorioso, del Dios eterno, esa persona es altamente prosperada. Por lo tanto, en la carta segunda del apóstol Pedro, en el capítulo 1, verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Gracias a Dios. Y esto se adquiere mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esas bendiciones vienen sobre todos los que creemos en la palabra de Dios, la acatamos, la obedecemos. Entonces, nuestra vida tiene un giro grande. Y este giro grande es para bendición, es para ser prosperados en todo aspecto de la vida, tanto espiritual como también en salud, tanto económicamente, porque ya no andamos derrochando el dinero por gusto. Ahora lo invertimos en el reino de Dios. Aquello que malgastábamos en los placeres de la vida, en la prostitución, en las cervezas, en las drogas, hoy queda para nuestros hijos, para nuestra familia. Nos gozamos, vamos a alimentarnos mejor, porque Dios nos dio la gracia ahora de ser unas personas santas, puras y limpias, unas personas apartadas del mal, pero sí entregados al bien. Cuán interesante es hacerle caso a Dios. Cuando le hacemos caso a Dios, entonces nuestra vida tiene un giro maravilloso. En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, verso 4, nos dice que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Quiero que usted regrese al pasaje que teníamos anterior. Por ejemplo, el versículo 3, como todas las cosas
todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Por qué se nos fue dadas? Por su divino poder. Su divino poder se extendió en el favor nuestro. Y dice claro, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, que por medio de ese conocimiento, de las cuales nos ha dado Dios preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza, no de cualquier naturaleza, sino de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, que el hombre y la mujer que alcanzan éxito en la vida, en el transitar en el camino de Dios, estas personas gozan de todos los beneficios dados por Dios, de todas sus altas riquezas de promesas. Por lo tanto, son grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Pero cuando el hombre rechaza de participar de estas promesas de Dios, es porque rechazó a Dios, el que da estas promesas. No se hacen efectivas en la vida del desobediente, de ese que rechaza a su propio creador. Entonces esa persona no goza de las bendiciones porque realmente se endureció y rechazó al que es multirrico para bendecirlo. Entonces, pero los que recibimos la palabra de Dios declara que tenemos ahora la bendición de participar de la naturaleza divina, porque hemos huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Por eso es que no nos ven en las rocolas, no nos ven en los bailes, no nos ven con el cigarrillo, no nos ven con la cerveza, no nos ven con las drogas, no nos ven robando, matando, destruyendo. Ciertamente, toda la gente se da cuenta que hemos recibido un cambio y ese cambio ha sido operado por Dios porque le hemos creído y le hemos obedecido. A través de Éxodo capítulo 32 y versículo 29, entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado al Dios Todopoderoso. Es decir, que cuando dejamos el camino perverso, el camino de maldad, nos hemos consagrado al santo camino de Dios. Es decir, a honrar a Dios sobre todas las cosas. Como declara el precioso hombre de Dios, es decir, Moisés. Entonces Moisés, declarándole al pueblo de Israel, le dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, se ha consagrado en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Tan pronto la persona determina oír la voz de Dios, es decir, la palabra de Dios, y obedecer la palabra de Dios, entonces viene la bendición sobre nosotros como padres, viene sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, porque la gracia de Dios se extiende también para todas estas familias que vienen de parte nuestra, y Dios la toma en cuenta y la hace prosperar, la hace bendecir. En Deuteronomios 32, 26, yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos. La desobediencia, les dijo Moisés, de que si ellos eran desobedientes, los haría esparcir por toda la faz de la tierra. Y eso se lo dice a través de Deuteronomios capítulo 28, verso 15 en adelante. Levíticos capítulo 26,
y versículo 15. Solo que esa cita quiero rectificarla. Libro de Levíticos, capítulo 26. Quiero rectificarlo para que usted lo anote correctamente bien y no vaya a tener una cita equivocada. El capítulo 26 de Levíticos es verso 14 hasta el versículo 46. Una vez más, Levíticos 26, verso 14 al verso 46. Habla de todas las maldiciones, los castigos que vienen por la desobediencia. Moisés tuvo que hablarle al pueblo. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos. Y Dios tuvo que cumplir esa palabra muchas veces. Por ejemplo, cuando el pueblo desobedeció en el año 500 y fracción antes de Cristo, fueron despatriados. Muchos murieron golpeados, arrastrados, quemados, traspasados ciertamente con las lanzas. Murieron a espada porque fueron desobedientes. Más tarde, en el año 70, después de la muerte y resurrección de Cristo, Tito el emperador también hizo una gran masacre de una gran multitud de judíos, desarmando grandes edificios que habían sido construidos con tanta elegancia. En ese tiempo fue esparcido Israel por desobediente. Hace como unos 90 años aproximadamente vino otra vez la ira de Dios contra ese pueblo. Ese pueblo fue masacrado por Hitler. 6 millones y otras naciones que también se unieron con Hitler a hacer masacre de judíos. Cerca de 9 millones de personas muertos, incluyendo niños, jóvenes y ancianos. Todo fue por la desobediencia. Es que el pecado conduce a la muerte, conduce al castigo, conduce ciertamente a toda clase de tormento. Por lo tanto, es necesario la obediencia. La obediencia produce vida, produce bendición, produce paz, tranquilidad, confort. En Deuteronomios capítulo 32, verso 27, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Jehová. Dios les dijo que si ellos se sometían a Dios, Dios aplastaría a sus enemigos. No quedaría ni uno solo de sus enemigos. Dios se encargaría de aplastarlos a todos, de arrancarlos de la faz de la tierra. Es decir, que cuando la obediencia del hombre a la voz de Dios, Dios se vuelve su escudo, su muralla de protección. El enemigo no puede traspasar esa muralla, porque hay un Dios grande, sublime y glorioso que cuida de los suyos. Cuida de aquellos que le aman, de aquellos que le sirven, de aquellos que le honran. Y qué interesante es obedecer a Dios. En Deuteronomios 30, versículo 1, dice Moisés, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia.
Dios ciertamente, teniendo gran misericordia, compasión, les pone completamente para que ellos tomen una decisión. Les pone dos caminos, como lo vemos a la luz de las Santas Escrituras. Dios dice, les he puesto la vida y la bendición, la muerte y la maldición. Escojan ustedes. Pero todavía Dios dice, escojan la vida y la bendición para que les vaya bien. Esta misma palabra te dice Dios a ti que estás escuchando. Tú que no te has convertido al Señor, tú que no le has abierto el corazón a Él. Él te dice, yo he puesto hoy la vida para que la escojas. He puesto la bendición para que la agarres. Pero también está la muerte y la maldición. Pero no te aconsejo que tomes la muerte y la maldición, sino la vida y la bendición para que te vaya bien. Escoja hoy sabiamente lo que Dios te está invitando a escoger. Quiero interceder por usted. Padre glorioso, da, Señor, sabiduría a nuestros televidentes a escoger el camino de la vida y de la bendición, y que ellos la tomen con sinceridad, con todo el corazón, y que amen tu verdad y te amen a ti sobre todas las cosas. Perdona todos sus pecados, sus maldades y abominaciones. Prospéralos, oh Dios. Hazlos bendecir en todo lo que emprendan después de su arrepentimiento, y que les vaya bien todos los días de su vida. También hago intensivo este clamor a los enfermos. Sana el 100% a los que están enfermos. Los declaro sanos en el nombre tuyo, mi amado Señor Jesús. Y declaro la sanidad para la gloria de tu honra sobre todos los cuerpos. Y muchas gracias. Si usted hizo esta oración entregándose a Cristo, perdónese a sí mismo, congréguese, camine rectamente delante de Dios, sea fiel, sea honesto y no se aparte ni a la derecha ni a la izquierda. Camine creyendo que Dios le ha perdonado, le ha salvado y que su nombre también está escrito en el libro de la vida. Lo esperamos también en la iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios. Que Dios le guarde y Dios le bendiga poderosamente. La iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.